que tengo que un vector normal es perpendicular al plano, y este es perpendicular al plano, si los planos son perpendiculares, los vectores también son perpendiculares. Por lo tanto, si el plano pi es perpendicular al plano alfa, eso implica que n sub 1 es perpendicular a n sub 2. O sea, los planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. Por lo tanto, el producto escalar entre n1 y n2 tiene que dar 0. ¿Y cuándo daba 0? Y cuando hacíamos el producto de A1 por A2, el producto de las componentes homólogas, sumatoria del producto de las componentes homólogas, más B1 por B2 más C1 por C2, y eso me tiene que dar 0. Condición de perpendicularidad entre vectores. Entonces, dos planos son perpendiculares cuando sus vectores normales son perpendiculares. Son paralelos, sus vectores normales son paralelos. Si no son paralelos y no son perpendiculares, obviamente son oblicuos, forman un ángulo determinado, se cortan, y así como forman un ángulo determinado, también sus vectores normales forman ángulos, forman los mismos ángulos que forman los planos, con la diferencia que yo entre dos vectores puedo decir que hay un ángulo, y entre dos planos, a ese ángulo le llamo ángulo diedro, que no es lo mismo, ¿no? Ángulo entre planos que ángulo entre rectas, o entre semirectas, o ángulo entre vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia que entre dos planos voy a tener para medir el ángulo que hay entre los dos, usar un plano auxiliar que sea perpendicular a ambos, para poder definir allí ese ángulo entre los dos planos. Bueno, pero vamos a dejarlo un poquito de lado eso. Entonces, si no son paralelos, son perpendiculares. Si son perpendiculares, se cortan. Si son perpendiculares, se cortan. Así sería la línea del zócalo, o la línea que está en el techo, que divide entre una pared y el techo, ahí hay una línea. Entonces, dos planos se cortan que definen una recta. Entonces, en la intersección de planos estamos definiendo siempre una recta. Si nosotros ponemos ahora como título intersección de planos, vamos a decir qué cosa, que si tengo un plano pi intersección con un plano alfa, ¿qué voy a obtener en la intersección? Una recta. Siempre que hagamos la intersección de dos planos va a haber una recta. El único caso que no va a dar cuando los planos sean paralelos, porque no se cortan. En cuyo caso entonces vamos a tener que la intersección da vacío. O sea, si el plano pi es paralelo al plano alfa, implica que el plano pi intersección plano alfa va a ser ¿qué cosa? Va a ser vacío. No hay intersección, ¿por qué? Porque son paralelos. Los planos son paralelos, no hay intersección. Si no son paralelos, aunque sean perpendiculares u oblicuos, va a haber siempre una intersección. Y esa recta la vamos a estudiar más adelante, pero no significa que nosotros no la podamos definir a la recta. Definirla sería que nosotros, a partir de la ecuación de los planos, vamos a volver a escribir acá, a partir de sus ecuaciones. Entonces decimos, acá hay un plano pi que tiene ecuación ax más bi más c por z más d. Estamos agarrando acá, c1 de 1 igual a 0, un plano alfa que es a sub 2x más b sub 2y más c sub 2 z más d sub 2 igual a 0. La intersección de estos dos va a definir ¿qué cosa? Una recta. O sea, del otro lado, esto me define una recta. ¿Por qué me define una recta? Y porque es algo muy obvio, pero que todavía, como no sabemos definir una recta en el espacio,
Nosotros tenemos varios métodos. Por ejemplo, definiendo 3 puntos, 3 puntos, definiendo 2 puntos que satisfagan ambas ecuaciones a la vez, ya por 2 puntos definimos una recta. O sea que si yo defino entre la intersección de los dos planos, defino un punto acá y defino otro punto acá abajo, y yo ahí puedo trazar la recta, que es intersección de ambos planos, ¿se entiende? ¿No? El marcador sería la intersección. Tengo que definir un punto, ese punto, si pertenece a la recta, pertenece a un plano y al otro, y el otro punto también, si pertenece a la recta, pertenece a ambos planos. ¿Cómo defino yo un punto que pertenezca a ambos al mismo tiempo? ¿Qué les parece? Si yo escribo una ecuación, x más 2y menos z más 4 igual a 0, y otro plano, le vamos a llamar beta y gamma, x menos 3y más 2z menos 6 igual a 0. Entonces, bueno, acá tengo dos planos. Por lo tanto, esto define una recta R, si es que se corta. Ahora, ¿son paralelos? No, ¿por qué? Porque 1 sobre 1 no es lo mismo que 2 sobre menos 3 y que menos 1 sobre 2. Por lo tanto, no son proporcionales las componentes de quién? De los versores, de los vectores normales. 1 sobre 1 da 1, y 2 sobre menos 3 ya da menos 2 tercios, o sea que no hay igualdad. Por lo tanto, los planos no son paralelos. Si no son paralelos, se cortan. Y se cortan, yo con que defina 2 puntos ya defino la recta que es intersección de los dos. Entonces, ¿pero cómo hago? Porque esto sería un sistema de 2 ecuaciones, pero con 3 incógnitas. Entonces la idea es reducir una incógnita. Reducir una incógnita sería, miren, vamos a poner que z vale 2. Arbitrariamente. Arbitrariamente. ¿Qué significa arbitrariamente? Z igual a 2. Arbitrariamente. Al azar. No significa lo mismo, ¿no? Pues si ustedes eligen un valor de z al azar, z igual a, por ejemplo, z igual a 0 y se elimina. Pero para complicarles un poquito y hacer un poco más de cálculo, digo, no, z vale 2. Si z vale 2, entonces, ¿qué va a ocurrir con el primer plano? Y el primer plano beta va a quedar x más 2y, y como z vale 2, me queda menos 2. 4 menos 2, 2, igual a 0. Y el otro va a quedar x, el plano gamma, va a quedar como x menos 3y, y como z vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 6, menos 2 igual a 0. ¿Qué generamos allí? Generamos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Resuelto esto, el valor de x, de y y de z ya lo tenemos, vale 2. Resuelto el valor de x y de y junto con el valor de z, que vamos a tener un punto que se satisface en ambas ecuaciones. Después elijo otro valor de z, o otro valor de x u otro valor de y. Ahora, en este sistema, si lo resolvemos, este 2 pasa como menos 2, entonces tendríamos x más 2y igual a menos 2, y x menos 3y igual a más 2. Pero vamos a hacer algo más rápido, más sencillo. Así como está mi sistema, si yo resto miembro a miembro, se va a eliminar la x. Si yo resto miembro a miembro, y resto x menos x, 0x. 2 menos menos 3, me va a quedar 2 más 3, 5y. Y 2 menos menos 2, el menos con el menos se hace más, 2 más 2, 4. Igual a 0. Entonces, despejado de allí, ¿cuánto vale y? Y vale menos 4 quintos. 4 pasa restando, el 5 pasa dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el valor de y tengo el valor de
z. Me faltaría calcular el valor de x. De esta última ecuación, x es igual a 3y más 2. ¿Por qué? Está restando y pasa sumando, está restando y pasa sumando. Reemplazo el valor de y. ¿Qué valor tiene y? Menos 4 quintos. Por, vamos a ponerlo bien, 3 por y, pero y vale menos 4 quintos. Y eso le tengo que sumar 2. Entonces tenemos ¿cuánto? Menos 12 quintos. 5 por 2, 10. Menos 12 más 10 es menos 2 quintos. Ese es el valor de x, menos 2 quintos. Significa que ya tenemos un punto. Ese punto es x, que vale menos 2 quintos, y que vale menos 4 quintos, y z, que vale 2. Si ustedes observan acá, x vale 2, me queda el 2, menos 4 quintos. Profe, Sí. hay un chico dice en el chat si puedes repetir cómo sacó el valor de x. ¿Cómo saqué el valor de x? Bien. Ustedes vieron que en esta ecuación apliqué el método de sumas y restas. Resté miembro a miembro. Entonces x con x se canceló. El 2 más 3 me dio 5y. 2 más 3, 5. Porque este menos con este menos se hace más. Este menos con este menos se hace más. 2 más 2, 4. Despejo. El 4 pasa restando. El 5 dividiendo. Y me queda menos 4. Luego tomo la última ecuación. Esta ecuación. O la primera. En cualquiera de los dos lo mismo. Y despejo x. El menos 3y pasa como más 3y y el menos 2 pasa como más 2. Lo que hice fue despejar x de la segunda ecuación. Entonces, ¿cuánto vale y? Y ya lo calculamos, valía menos 4 quintos. Entonces reemplazo el valor de menos 4 quintos. 3 por menos 4 quintos más 2. Entonces ahí saco menos 12 quintos más 2. Es una fracción que da menos 2 quintos. 4 quintos más 2 igual a menos 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes verifiquen. ¿Cómo verifican? Y bueno, si x vale 2, x vale 2. Perdón. X vale menos 2 quintos, entonces acá tengo menos 2 quintos. Y vale menos 4 quintos, o sea, 2 por menos 4, menos 8 quintos. Z vale 2. Z vale 2. Menos 2 más 4. Estoy haciendo la verificación acá. Menos 2, menos 8, menos 10. Menos 10 quintos, o sea, menos 2. Menos 2, menos 4. Menos 4 más 4, 0. Se verifica en la primera ecuación. Lo mismo en la segunda. X vale menos 2 quintos. Y vale menos 4 quintos, pero con este menos se hace más. 3 por 4, 12 quintos. Más z, que vale 2. 2 por 2, 4, menos 6. 12 menos 2 son 10 quintos. 10 dividido en 5 es 2. 2 más 4 es 6. 6 menos 6, 0. Esa sería una verificación que hacemos rápido para determinar que este plano, x más 2y menos z más 4, y x menos 3y más 2z menos 6, tienen un punto en común. Este punto se satisface en las dos ecuaciones, por lo tanto, pertenece a ambos planos. ¿Qué significa que pertenece a ambos planos? Que está en la intersección de los dos planos, porque satisface sus dos ecuaciones. Si estuviera si satisface uno y la otra no, es porque está en un plano y el otro no lo contiene. De la misma forma, ustedes eligen otro valor de z, o de x, o de y, y encuentran otro punto. Generalmente hacemos siempre que z valga 0. ¿Por qué hacemos que z valga 0? Y porque ahí se anulan automáticamente. Vamos a ver qué otra finalidad tiene. El plano decía x más 2y menos z, pero si z vale 0, me queda x más 2y, x más 2y, y aprovecho y paso el menos 4 para el otro lado.
4 pasa a restar. Si esto vale 0, me queda x menos 3y, x menos 3y, y aprovechamos el menos 6 y lo pasamos como más 6. Este valor lo eligen ustedes arbitrariamente, que generaron un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Con el método que quieran. Yo acá resto x menos x, 0x. 2 menos menos 3, ya sabemos que da 5y. Pero en este lado, menos 4 menos 6 me da menos 10. Por lo tanto, ¿y cuánto vale? 5 pasa dividiendo, por lo tanto, menos 10 dividido en 5 es menos 2. Como ya sabemos el valor de y, lo reemplazamos acá y despejamos ¿qué? X. O sea, de nuevo, de esta ecuación, a x digo que es igual a 3y más 6. ¿Por qué puedo decir que 3y más 6? Porque el menos 3 pasa como más 3 y el 6 ya estaba de ese lado. Y si reemplazo el menos 2 acá, entonces voy a tener 3 por menos 2 más 6. ¿Cuánto me da eso? Menos 6 más 6, 0. O sea que el punto en cuestión tendría en x, 0. En y, menos 2. Y en z también 0, porque yo tomé el valor 0 ahí. Este punto, a este lo llamamos punto 1, a este lo vamos a llamar punto 2. Este punto también se satisface para la otra ecuación, para las dos ecuaciones. O sea, si x vale 0 y z vale 0, x vale 0 y z vale 0, como y vale menos 2, 2 por menos 2, menos 4 más 4, 0. X vale 0 y z vale 0. Como este vale menos 2 por menos 3 más 6. 6 menos 6, 0. Es rápido en este caso porque justo me dieron dos variables que valen 0. Y así podrían ustedes ir definiendo infinitos puntos. Podrían poner un tercer punto, P sub 3, y asignarle a X otro valor, X que vale 2, y despejar Y, Z del sistema que me quede. Y con esos tres puntos lo grafican y dicen, ese triangulito es un... Perdón, estoy hablando más acá. Definir otro punto P sub 3, y todos esos puntos van a estar ¿dónde? En una misma línea. ¿Por qué? Porque esa línea es la intersección de ¿quién? De los dos planos. Entonces, para tener ustedes, es como graficar una recta. Veamos si eso se cumple. Vamos a tratar de graficar lo más exacto posible. Vamos a cambiar allí y vamos a tomar los ejes X, Y, Z, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Se acuerdan que yo tomo un marcador cada dos unidades? Entonces digo acá hay 2, 1, 2, 3, y estos serían 4. El eje Z, acá tomamos lo mismo. Tomamos entonces un marcador, dos marcadores, acá también tomo marcador, dos marcadores. Digo, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Ahora, esto a la mitad es 2, esto es 4, esto es 6, y esto es 8. Y a la mitad de la mitad, obviamente, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo podría marcar los dos puntos y trazar la recta y listo. Pero nos estaría faltando la ecuación de cada plano. La ecuación segmentaria. Fíjense, esta ecuación de x más 2y menos z más 4 igual a 0, yo podría decir que es x más 2y más, vamos a ponerle menos z, pero ahora vamos a poner menos 4, ¿y qué había que hacer? Había que dividir todo por menos 4 y menos 4. Entonces, me queda x sobre menos 4 más, simplificado este, me queda y sobre menos 2 más z sobre 4. ¿Por qué? Menos por el menos es más, y esto es igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria
de un plano. ¿A dónde están esos puntos? Bueno, en x que vale menos 4, hacia el otro lado, ahí tendríamos menos 4. Recuerden que esto va en una escala reducida. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Corta en ese punto al eje X. Corta al eje Y en menos 2. O sea, acá menos 2, para este lado tengo menos 4, y acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Corta en menos 2. ¿Y dónde más? En z igual a 4. Recién habíamos dicho que el z estaba por acá, este era el punto donde corta el eje. Entonces, este es un plano, este plano se lo puede caracterizar por este triangulito. O sea, es una porción de plano que está en la parte negativa del x, está en la parte negativa del y, ¿sí? Y el z ahí arriba que vale 4. Esa porción de plano representa este plano. Si hacemos lo mismo con el otro, ¿cuál es el otro plano? Plano gamma, x menos 3y más 2z, x menos 3y más 2z igual a 6, porque el menos 6 pasó como más 6, divido todo por 6, divido todo por 6. ¿Cómo me queda entonces? Me queda x sobre 6 más, aunque ahí diga menos, el menos se lo traslado acá abajo, y simplifico 3 en 6 me queda sobre 2, pero negativo, porque va a ser más por menos, más, y acá simplifico el 2, con el 6 me queda z sobre 3, igual a 1. Y ahí tengo la ecuación del otro plano. Corta al eje X en 6. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar esa parte que no le entendí bien? Cuando ustedes vieron ecuación segmentaria de la recta, la ecuación segmentaria de la recta decía x sobre p más y sobre q igual a 1. Este p y este q son donde corta el eje de las x y las y. Pero siempre tenemos acá más x y más y. Si hay un número negativo, si lo ponemos al denominador. Entonces, si tú tienes acá x sobre 6, más por más, no hay problema. Acá tengo una x y acá tengo sobre 6. Pero acá en la ecuación vos tenías menos 3y. Como dividimos todo por 6, menos por más es menos. Pero en la ecuación segmentaria siempre se pone más. Siempre se pone más. Y si hay un signo menos, se lo trasladamos al denominador. A lo que llamamos PQ y ahora R, que sería este valor. Acá pasó lo mismo. Dividíamos todo por menos 4, entonces el 2 con el menos 4, bueno, el menos quedó abajo. Pero si estuviera arriba como este, lo trasladamos abajo. ¿Estamos de acuerdo? Vos vas a dejar siempre Sí. y más z. Si hay un menos, abajo. Obviamente acá hay un menos sobre menos, porque dividimos por menos 4, el menos con el menos hizo más. Acá dividíamos por menos 4 y como vos el menos lo tenías en el denominador, no te llamó la atención. Ahora, como el menos está en el numerador, si el de abajo es positivo, bueno, se lo traslado el signo al de abajo. Entonces, que y valga menos 2, ¿cuál es? Es este punto, que coincide con el otro plano. ¿Y z cuánto vale? 3. Entonces, el otro plano es, otra porción de plano sería este triangulito. Sería como que vos decís, este triangulito que estoy rayando acá es una porción del plano. ¿De quién? De este plano. El otro plano anterior era esto que va hasta acá y hasta acá. Se van a cortar ahí y no se ve que se corten. Sí conozco este punto que es común a los dos planos. Que es el... Porque los dos cortan, fíjate. Es el mismo punto. Por lo tanto, si los dos planos cortan, ahí tengo un punto que pertenece
a ambos planos. Pero es casualidad. O sea que esto a mí no me sirve por ahora. No me sirve para visualizar la recta que es la intersección de los dos planos. Busquemos los puntos. El punto 1 y el punto 2. El punto 2 ya está. 0 en X, menos 2 en Y y 0 en Z. Está sobre el eje Y. Porque las otras coordenadas, ¿cuánto valen? 0. Es ese punto. Entonces, este punto que está acá, ya sabemos que pertenece a ambos planos. ¿Por qué? Porque hemos verificado en ambas ecuaciones y nos daba 0. La verificación la borro para que queden los planos que hemos dado. Más limpitos. X menos 3y más 2z menos 6 igual a 0 y x más 2y menos z más 4 igual a 0. Decía, estos dos planos se satisfacen al mismo tiempo para el punto 1 y para el punto 2. Este punto, menos 2 quintos, o sea que en x, si esto es menos 1, esto es menos 1, imagínense que menos 2 quintos es un puntito ahí, porque lo tendría que dividir en 5 partes y tomar 2 partecitas. ¿Cuánto de y? Menos 4 quintos. O sea, si esto es menos 1, esto es menos 1, también lo tendría que dividir en 5 partes y tomar 4 partes. Entonces, con ese menos 4 quintos, con el eje X, con el eje Y, trazo paralela, tengo ese punto. ¿Y en Z cuánto vale? 2 unidades. Quiere decir que tengo que subir 2 unidades. De este punto voy a subir 2 unidades. Y voy a llegar probablemente por acá. Este punto pertenece a ambos planos. Este punto pertenece a ambos planos. No hay forma de verlo, no lo pueden visualizar. Pero, si me siguen el razonamiento, es, si yo tengo dos planos que se cortan, y un plano va a parar y corta al plano vertical, ¿dónde lo corta? En esta línea. El otro plano también lo va a cortar al plano vertical. Entonces, donde cortan los dos planos, al plano vertical también va a ir a parar la recta que pertenece a ambos planos. Por lo tanto, la intersección de las trazas verticales, ¿y cuáles son las trazas verticales? Y las que están en Y y en Z. Esto es en Y y esto es en Z. Acá hay una traza vertical. De un plano, de este. La otra traza vertical está acá. De Y a Z. La intersección de las dos trazas va a dar en este punto. ¿Cuáles son las trazas horizontales? La que une X con Y. Esto es el eje, pero menos X. Y este en Y es este punto. Esta traza es la traza horizontal de uno. ¿Y cuál es la traza horizontal del otro? Estos dos puntos, porque corta el eje Y acá y el eje X. ¿Dónde se cortan las dos trazas? En ese mismo punto 2. Esta traza vertical. Con esta traza vertical se cortaban en este punto. La traza horizontal con la traza horizontal se cortan en el mismo punto. Y me quedarían las trazas de perfil. O sea, X con Z. X con Z se corta ahí. Esto es X y esto está en Z. Uno es 6 y el otro es 3. 6 y 3. Esta línea que estoy marcando acá
es la traza de perfil. En el otro plano son menos 4 y 4. Menos 4 en X. Con 4 en Z. O sea, esta línea, la traza de perfil. Esta traza de perfil con esa traza de perfil, ¿dónde se cortan? En este punto. Por este punto, donde se cortan las trazas, y por este punto, donde se cortan las otras trazas, pasa la recta. Acá está la recta. Y también por este punto, porque ese punto lo hemos definido nosotros, era el menos 2 quintos, menos 4 quintos y 2. Están alineados los 3 puntos de esos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar las trazas. Dice, si tenemos la misma Z, entonces los planos se tocarían en todos los puntos de I. A la pelotita. ¿Qué es eso? Si tenemos la misma Z. No le entiendo la pregunta. Esto que acabo de hacer allí, lástima que los colores no me sirven, pero vamos a tratar de... Vamos a intentar hacer esto. Si tengo X, tengo Y, tengo Z, tengo un plano definido por la intersección. Profe, ¿puede correr un cachito la cámara? Sí, un poquito más. Vamos a tratar de imaginarnos esto. Este es un plano. Gracias. Corta en P, en Q y en R. O sea que tendría una ecuación equivalente a decir X sobre P más Y sobre Q más Z sobre R igual a 1. Y vamos a suponer que tengo otro plano que tiene esta forma. Corta en este punto, en este punto, en este punto y en ese punto. Este plano en rojo, ¿lo llegan a ver? Este plano, Sí, profe. esta intersección es con los planos coordenados. Entonces la ecuación ahora para el rojo sería X sobre este punto que llamamos A más Y sobre este punto que llamamos B más Z sobre este punto que llamamos C. Entonces, en A, en B y en C, y ahí se cortan los planos. El eje X con el eje Y son, ¿qué cosa? Los ejes coordenados, entonces el plano del piso, plano horizontal. Que corta en P y en Q, entonces esta es la traza horizontal del plano. El plano está cortando al piso en esta línea. Pero entre X y Y el rojo lo está cortando en esta línea. ¿Dónde se cortan las trazas? En este punto. Interseco, corto, la intersección de la traza horizontal. El plano rojo con la traza horizontal del plano negro. X con Z forman la pared del costado, el plano de perfil. Se corta en P y en R. Esa línea es ¿qué cosa? La traza de perfil. Traza de perfil. Pero en el rojo
corta en el eje X en A y en el eje Z en C. Entonces esta es la traza del perfil. ¿Dónde se cortan las dos trazas del perfil? Acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué me quedan? Las trazas verticales o frontales. O sea, entre Y y Z, porque ese es el plano del frente. El plano que está acá, corta en Q y corta en R. Esta es la traza frontal, la que está enfrente, frente a ustedes. ¿La roja cuál es? Y bueno, corta en I en B y en C, entonces esta es la traza frontal. ¿Dónde se cortan las dos trazas? Las dos trazas se cortan, obviamente, ¿a dónde? Y ahí arriba. O sea que debo continuar las trazas hasta llegar a este punto. ¿Qué debe ocurrir? Que los tres puntos se cortan en una misma línea. O mejor dicho, los tres puntos deben pertenecer a la misma línea. Esto que estoy marcando en azul, que es la recta. Porque se cortan ahí, y las trazas se cortan ahí. Yo lo remarco para que coincida. Pero esto en la práctica es lo que quisimos hacer acá, que obviamente no se da. ¿Por qué? Porque la traza de un plano es la intersección del plano con este plano, con el plano vertical. Sería esta traza. Lo corta en alguna línea, en este caso lo corta ahí. Y el otro también tiene una traza vertical. ¿Y las dos trazas dónde van a ir a parar? Y van a ir a parar en su intersección a este punto. En la intersección en el piso, los dos planos cortan al piso en este punto. Por lo tanto, yo con estos dos puntos ya tengo la recta, pero también debe coincidir la traza de perfil. Esta que está acá es la recta de intersección de los tres planos. Que acá, obviamente, por los números que se dieron, la intersección de las trazas horizontales, el X con el Y, y el X con el Y es este, y el X con el Y es este otro. Esto es X con Y, esto es X con Y. ¿Dónde se cortaron? Ahí. Justo coincidió que también se cortan las trazas en ese punto. Esta traza con esta traza. Se cortaron en el mismo punto. ¿Qué particularidad tienen las trazas? Ahí vuelvo a recalcar por qué Z era igual a 0. ¿Por qué es importante que Z valga 0? Porque cuando Z vale 0, tengo este punto. La traza horizontal de la recta. Cada vez que ustedes digan Z igual a 0, están en un punto que está en el piso. Para los dos planos, para las dos ecuaciones, van a encontrar entonces la traza de la recta, donde la recta corta el piso. Obviamente que el ejercicio sería que ustedes hagan no solamente Z igual a 0, sino que también hagan ¿qué cosa? Y igual a 0. Si hacen que Y sea igual a 0, ¿qué están haciendo? Perdón, con esto tenemos la traza horizontal de la recta. Z igual a 0, ¿qué es lo que hacen? Encuentran un X y un Y. El valor que le corresponde acá en X y el valor que le corresponde ahí en Y. De las coordenadas X y Y del punto. ¿De qué punto? De esa traza horizontal de la recta. Si Y vale 0, en el sistema de ecuaciones van a encontrar X y Z. ¿Y qué va a hacer eso? Si Y vale 0, estamos en el plano lateral, en el plano XZ. ¿Qué encontramos ahí? La traza de perfil. La traza de perfil de la recta, la traza
de perfil de la recta. Y obvio que si x es igual a 0, van a encontrar la traza. Si x vale 0, estamos enfrente, la traza frontal de la recta. Entonces, ¿cuál es la comodidad de que una de las variables valga 0? Y que van a encontrar las coordenadas de 3 puntos. Esos 3 puntos seguro que están alineados. ¿Cómo se van a dar cuenta? Y bueno, ustedes las ecuaciones que yo les di del plano, ¿qué tienen que hacer? Ponerla en el graficador en 3D, poner, como les dije, z igual a 0 y x igual a 0, como ecuaciones en el graficador. Porque z igual a 0 les va a pintar el plano horizontal. Y igual a 0 les va a pintar el plano de perfil. Y x igual a 0 les va a pintar el plano de perfil. Y cuando escriban las dos ecuaciones de los dos planos, entonces van a tener que girándolo van a poder ver estas intersecciones con los planos coordenados, lo que está en negro y lo que está en rojo. Y además van a ver la intersección entre los dos planos, que va a ser la recta. Y ahí tendrían que corroborar que esos puntos están en una misma línea y que son las intersecciones de las trazas. Eso ya es un ejercicio que le corresponde a ustedes. Ahí me escribió, Maxi dice, por ejemplo, si los dos planos cortan en 3, ¿está bien? Si los dos planos no, si dos trazas, porque acá cortó solamente esta traza con esta traza en 3. Si otras dos trazas del otro plano también cortan en 3, entonces la recta estaría sobre el plano vertical, pero no en el eje Y, sino sobre el plano. O sea, es posible que dos planos se corten en una recta y esa recta pertenezca a alguno de los planos, es un caso particular. O sea, estamos diciendo que yo tengo un plano es como si yo les dijera acá, yo tengo dos planos que se cortan ahí, en una recta, ¿sí? Se cortan ahí en una recta, pero justo si esa recta pertenece a este plano vertical, podría ser así, que este plano sea así y este plano sea así. Y la recta pertenece a quién? A este plano vertical. Entonces todos los puntos van a estar en el mismo plano, pero ahí x va a valer 0. Las coordenadas de x van a ser siempre 0 en los tres casos. Podría pasar lo mismo si se cortan en el piso o se cortan en la pared de costado. Eso es un caso particular. Cuando están acá, en el aire, este plano va a ir y va a cortar a esta pared, y este plano también va a cortar a la pared. Donde se cortan la traza vertical de uno, la traza frontal, y la traza frontal del otro, ahí está la traza de la recta también. Frontal con frontal, se cortan ahí. Entonces, esa es la interpretación. La única forma que lo visualicen, si no lo tienen claro, si no lo interpretan, es llevarlo al graficador en 3D, girarlo y ver cómo se ve eso en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes, o mejor dicho, alguien lo hace en el graficador? De expresar las ecuaciones de los planos, porque creo que no da con no sé si da con ecuación, no tengo ahora, no tengo mi máquina, estoy en otra máquina. Cuando recupere la otra máquina, les prometo que voy a armar un par de ejercicios y les voy a mostrar esto que está acá. Por ahora, el concepto algebraico es bastante sencillo. ¿Qué significa? Que en la ecuación de los planos, acá tengo las ecuaciones segmentarias, también sirven. Si x vale 0 y x vale 0, entonces me va a quedar ¿qué cosa? Un sistema en y y en z. ¿Qué es lo que van a calcular? Van a calcular cómo se cortan esas dos rectas, esta recta con esta recta. ¿Por qué? Porque y z
X vale 0, estoy trabajando en este plano. Entonces, la gráfica de una recta con la gráfica de la otra recta se cortan en un punto. Esa es la intersección de las trazas frontales, me define la traza frontal de la recta. Y lo podemos escribir así. Decimos, esta es la traza frontal de la recta. Ese sub R. Donde se corta la traza de perfil con la otra traza de perfil, el negro con el rojo, se cortan acá. Entonces esta es la traza de perfil, pero de la recta. Y acá, XY, se cortan las dos trazas horizontales. ¿Qué es esto? Es la traza horizontal ¿de quién? De la recta. Las tres trazas deben coincidir en una línea. La diferencia en este plano fue que acá había dos trazas, la traza horizontal y la traza frontal coincidían y cortaban sobre el eje Y las dos trazas. ¿Y la tercera cuál es? La traza que está acá, que es la traza de perfil, porque era la intersección de la traza de perfil de uno con la traza de perfil del otro, donde se cortaban en ese punto. Y a partir de ahí, ese punto, con estas dos trazas que están juntas, esas serían las tres trazas. Dos que están superpuestas con esta tercera. Pero además, también pasaba por ¿dónde? Por el punto que habíamos calculado con z igual a 2. Entonces la recta unía las dos trazas superpuestas, el punto que encontramos y la otra traza. Ahí estaba la recta, que en este caso la recta, acá sin ecuaciones, en forma simbólica estamos representando. Esa es la forma de encontrar una recta. Entonces, si a mí me dan dos planos, yo automáticamente, si puedo, ¿qué busco? Si se puede encontrar una ecuación, encuentro la ecuación segmentaria. ¿Para qué? Para graficar los puntos donde cortan los ejes, que definen las trazas de cada plano. Traza horizontal, traza frontal, traza de perfil. Con el otro plano hago lo mismo. Busco la intersección con los ejes, 1, y obtengo las trazas. Y después voy juntando de a par en las trazas homólogas. Horizontal con horizontal, frontal con frontal y perfil con la otra de perfil. Y van a ver que en esa intersección están siempre las tres alineadas. Si lo pueden graficar, mucho mejor. Inclusive hacerlo gráfica en el papel también les va a dar esa alineación. Lo que pasa es que, bueno, acá estoy en el pizarrón, no tengo hoja cuadriculada y es lo que sale. Bien. Eso era intersección de planos. O sea que cuando veamos recta, aparte de dar la ecuación de la recta, también la vamos a dar como intersección de planos. Y ustedes tendrán que definir entonces esa recta como intersección de plano. Ahora vamos a ver otro tema relacionado con plano, obviamente, que se llama ángulo diedro formado entre planos. ¿Se acuerdan que recién les comentaba qué cosa? Que una cosa es un ángulo entre dos rectas y otra cosa es un ángulo entre caras, entre planos. Los ángulos entre planos se llaman ángulos diedros. Entonces, los ángulos diedros, por eso escuchan ustedes los nombres de los poliedros. Intersecciones de diferentes superficies, el hexaedro, el poliedro, en general se dice poliedro, pero tenemos el hexaedro, el dodecaedro, el icosaedro, el tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? ¿Qué les parece que es un tetraedro? ¿Es tetrabric? ¿Sí o no? Tetra, 4. Tetraedro, 4 caras. Una pirámide de base triangular.
sea, ustedes tienen, por ejemplo, acá y tenemos la otra cara acá. Esta cara y la no visible, ¿cuál es? La que se ve ahí atrás. O sea, sería una pirámide, pero la base es un triángulo. Y eso tiene 4 caras. Las 3, la de atrás, esta de costado y la de frente, son 3 más la base del piso, 4 caras. Eso es un tetraedro. Tetrabrick no se llama por la forma, sino porque el tetrabrick es un envase que tiene 4 capas. La de aluminio, el plástico, el cartón y no sé qué otra. Esas 4 conforman un envase tetrabrick que puede tener cualquier forma. Entonces volvíamos a esto del tetraedro, poliedro. Entonces el ángulo entre planos, un ángulo entre planos es lo que llamamos ángulo diedro. Ángulo diedro. Bien, nada más sencillo que esto. ¿Por qué? Porque el ángulo diedro entre 2 planos es ni más ni menos. Imaginemos que tenemos un plano acá, ¿sí? Tenemos otro plano acá, que se cortan obviamente, supongamos que se cortan en una línea. Que podría ser esta. Entonces, los planos se cortan y forman ¿qué cosa entre ellos? Un ángulo. Ahora, ese ángulo puede ser un ángulo obtuso o un ángulo llano. Pero cada uno de esos planos está definido mediante ¿qué cosa? Mediante un vector normal. O sea, este plano, pi, tiene su propio vector normal, n1. Y el otro plano, lo llamemos delta, tiene su vector normal, o sea, perpendicular a él. El asunto es que el ángulo que forman los planos es el mismo ángulo que forman los vectores. De hecho, que sería más sencillo que nosotros tengamos un plano como la palma de mi mano con su vector normal perpendicular a él, otro plano con su vector normal. Entonces dijimos que cuando eran perpendiculares los planos, eran perpendiculares los vectores. Si yo empiezo a abrir esto, los ángulos entonces van a empezar a cambiar según cómo cambie. Si me pongo paralelos, entonces los vectores son paralelos. A medida que voy girando el ángulo, van a ir girando los vectores. Entonces el ángulo entre los planos es el ángulo entre los vectores. Ángulo entre planos, el ángulo diedro S, es igual al ángulo entre pi y delta. El ángulo pi y delta es igual al ángulo entre ¿quién? Entre N1 y N2. ¿Cómo se calcula el ángulo entre vectores? Muy fácil, el ángulo entre vectores es igual entonces, que no lo llamamos alfa, acá lo llamamos beta, por ejemplo. Bueno, también es alfa, pero vamos a dar siempre el menor de los 2 ángulos. Siempre que se cortan en 4 ángulos, nosotros damos 2 de esos ángulos, que son suplementarios, la suma da 180. El menor de ellos se calcula como beta igual al arco coseno del producto escalar N1 por N2 sobre el módulo de N1 módulo de N2. Esto ya lo saben porque es ángulo entre vectores. Entonces, el ángulo entre los planos es igual al ángulo entre los vectores normales. No tiene más que eso, no hay ninguna otra cuestión que no sea esa. Otro tema que vamos a ver, bueno, vamos a dar un ejemplo cualquiera. Ustedes dicen, a ver, ejemplo, el plano pi tiene ecuación x más y menos z menos 2 igual a 0. Y el plano
Delta tiene ecuación 2x más 3y más 4z menos 12 igual a 0. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre el plano pi y el plano delta? El ángulo es igual al arco coseno de ¿quién? Del producto de los vectores normales. Un vector es 1, 1, menos 1. ¿Por qué? Por el otro vector que es 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Sobre quién? Sobre el módulo de cada vector. O sea, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado que es 1, más 1 al cuadrado que es 1, más menos 1 al cuadrado que es 1. Por el módulo del otro vector. 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. Entonces, nos limitamos a hacer el producto escalar, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y menos 1 por 4, menos 4. Entonces nos queda coseno a la menos 1, que es lo mismo que decir arco coseno, de 2 más 3, 5, y 5 menos 4, 1. Sobre la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 29. O si quieren, una sola raíz de 3 por 29, 87. Raíz cuadrada de 87. Listo, y eso les da el ángulo. Y yo he puesto alfa de 9, vamos a ponerle beta. Entonces tomamos la calculadora, tienen la calculadora por allí. Entonces tomamos inversa coseno, abrimos un paréntesis, ponemos 1 dividido la raíz cuadrada, dije, de 87. Profe, ahí en el chat dicen que les dio 83 grados 50 minutos. 43 con 51. Esos 83 grados, no hay forma de visualizarlos todavía. ¿Sí? Esos 83 grados, 50 minutos, tantos segundos, ustedes no lo pueden medir. Si ustedes grafican los planos, nunca se van a dar cuenta. Van a poder aplicar el mismo método de recién, de buscar las trazas y encontrar la recta de intersección, pero poder medir los planos va a ser un poco difícil. ¿Cuál va a ser la única forma? Que ustedes escriban las ecuaciones de los planos, lo grafiquen, y como los planos van a estar intersecándose en alguna parte, ustedes van a tener que empezar a buscarle la vuelta hasta que queden los planos como perfectamente perpendiculares a ustedes. Tienen que ver una sola línea de un plano y la otra línea sola del plano. Ahí van a poder apreciar que el ángulo es de 83 grados. Congelar la imagen y poner el semicírculo y medirlo. O con el mismo graficador buscar 3 puntos, o sea, congelar la imagen en esa rotación. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes van a ver la intersección de los dos planos y la van a empezar a girar, a girar, a girar, hasta que encuentren que ustedes ven dos líneas que se cortan, porque están viendo los planos de canto, decimos, ¿sí? Frente a ustedes. Entonces, en esa línea, ustedes van a poder, congelando allí y buscando 3 puntos, medir la amplitud del ángulo. Como si fuera un ángulo plano en vez de un ángulo diedro. Y ese ángulo les tiene que dar 83 grados con 50 minutos. Eso se puede corroborar si ustedes saben manejar el graficador y lo pueden interpretar. Mientras tanto, es solo para la interpretación. Porque cuando van a rendir, ustedes van a tener que poner esto y no lo van a poder justificar. Por eso, ¿qué es lo importante? Que ustedes practiquen con el graficador para ver si lo que están haciendo se corrobora con el gráfico. Una vez que yo ya lo entendí, lo sé, sé que tengo que aplicar, después ya no necesito la parte gráfica para interpretarla. Por ahora es para fundamentar, para que ustedes sientan que lo que calcularon está bien. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de poder manejar el gráfico. Bien. En la misma medida que medimos un ángulo, también podemos medir la distancia de un punto a un plano, de la misma forma que medimos distancia de un punto a una recta. Casi de la misma forma. ¿Por qué? Porque
En la recta lo hacíamos con la ecuación implícita o ecuación general de la recta. En cambio, en este caso, vamos a hacer distancia. Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente, sistema de referencia, eje X, eje Y, eje Z, el origen de coordenadas. Vamos a tener un plano cualquiera, imagínense que esto es un pedacito de plano, que está en el espacio, por lo tanto, no me deja ver esta porción de ejes. Ese planito que me tapa los ejes, y acá un punto. Punto P sub 1, coordenadas X1, Y1 y Z1. La distancia, ¿cómo se va a medir? Imagínense que yo tengo el punto acá de mi dedo y quiero medir la distancia al plano. ¿Cuántas distancias hay? Infinitas. La distancia que hay de este punto acá, acá, a este punto, al eje Y, allá. ¿Cuál es la menor distancia? La que se mide sobre una línea perpendicular. Sobre el plano de costado, yo tengo que tomar un segmento desde el punto hacia el plano como perpendicular. Esa va a ser la mínima distancia. La mínima distancia va a ser medida en un segmento que sea como perpendicular al plano. Pero el plano, que tiene ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0, plano pi, ¿qué tiene? Tiene el vector A, B y C. ¿Quién es el vector A, B y C? Es un vector que es perpendicular ¿a quién? Al plano. O sea, acá está el vector n. ¿Cuáles son las componentes de n? Las componentes de n son A, B y C. O sea, este vector n que está acá es perpendicular al plano. Es como si saliendo del origen atraviesa el plano y sigue. No importa el tamaño. Dijimos que lo que importa es que es perpendicular a él. Muy bien. La distancia del punto al plano también se mide sobre una perpendicular. Significa entonces que si yo tengo un punto y quiero medir la distancia, esa distancia perpendicular, porque el punto está acá donde estoy señalando con el dedo, esa distancia se mide en una perpendicular y el vector normal es paralelo a ese segmento. Es decir que esto es paralelo a esto. Por lo tanto, si yo elijo acá, puede ser en cualquier parte del plano, pero si yo elijo acá justamente un punto P sub 0 y genero el vector P sub 0, P sub 1, la proyección de este vector sobre la dirección de n, ¿se entiende? Si yo proyecto este vector sobre la dirección del vector n, o sea, esto en forma perpendicular, este punto va a pasar acá y este punto va a pasar acá, este segmento va a ser la distancia que yo estoy buscando. O sea que la distancia D, que sería del punto P sub 1 a Q, ese segmento perpendicular al plano, también es equivalente a este que llamemos R, P sub 0. O sea, la distancia D, que es el segmento P1Q, es también igual al segmento R, P sub 0. Esto va a ser igual a esto porque este vector lo vamos a proyectar sobre la dirección del vector n. ¿Cómo se calculaba la proyección de este vector sobre este vector? ¿Se acuerdan, no? Proyección de un vector sobre la dirección de otro vector. Producto escalar, esto sería la proyección ¿de quién? De P1, P0, o al revés, P0, P1, lo mismo, vector sobre la dirección del vector n.
esa proyección, proyectar este vector, acá me va a dar el segmento RP0, y ese RP0 es igual al segmento P1. Esa va a ser la distancia. Obviamente que medida en valor absoluto. Pero ¿cómo se hace la proyección de un vector sobre otro? Ustedes recordarán que era el producto escalar de n por quién, por P0, P1, dividido en el módulo del vector donde proyectamos. En valor absoluto, porque es una distancia y siempre se mide positivo. ¿Qué acabo de decir? La proyección de un vector en la dirección de otro vector es el producto escalar entre los dos dividido el módulo del vector sobre donde se proyecta. Bien, ¿cómo calculamos entonces? Profe, sería A por X más B por Y más C por Z dividido en A en la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. No, todavía no. Porque fíjate tú, el vector P sub 0, P sub 1, ¿qué coordenadas tiene? X sub 1 menos X sub 0. Y sub 1 menos Y sub 0. ¿Por qué? Porque restamos. Extremo menos origen. ¿Está bien? El vector n, ¿quién es? A, B, A, B y C. C. Por lo tanto, el producto escalar n por P1, P0 es igual a A por X 1 menos X0 más B por Y1 menos Y0 más C por Z1 menos Z0. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese producto escalar, ¿cómo se resuelve? A por X1 menos A por X0 más B por Y1 más nada menos B por Y0 más C por Z1 menos C por Z0. Eso es el producto escalar. Pero ese producto escalar también se lo puede escribir como A por X1 más B por Y1 más C por Z1 más, y ahora pongo todo lo que es negativo, o sea, menos AX0 menos BY0 menos CZ0, que ya casi no entró en el dibujo, en la pantalla. Y adivinen qué, X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de quién, del punto 0, que pertenece al plano. P sub 0 pertenece al plano pi, que está sobre el plano. Satisface su ecuación. O sea que cuando yo reemplazo las coordenadas de P0, va a ser AX0, BY0 y CZ0. ¿Cómo? P sub 0 pertenece a pi, entonces va a satisfacer su ecuación. ¿Qué significa? Que se va a verificar todo esto. Si yo despejo D, ¿qué me va a quedar? Menos AX0, menos BY0, menos CZ0. Todo esto es esto. ¿Quién es todo esto? D. Entonces el producto escalar n por P1, P0 es lo que usted decía. A por X más B por Y más C por Z, pero le faltaba el más D. O sea, este producto es A por X1 más B por Y1 más C, Z1 más D sobre la raíz cuadrada del módulo de n, que sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esto es valor absoluto. ¿Qué es lo que te van a brindar como dato? Las coordenadas del punto. ¿Y qué más? Y la ecuación del plano. O sea que del plano yo voy a sacar A, B y C y D. A, B, C y D. A, B y C. Las coordenadas del punto.
X1 y 1 y Z1. O sea que ya tengo todos los datos para calcular la distancia de un punto a un plano. Solamente tengo que aplicar la formulita. Entonces, vamos a imaginarnos un plano. Un plano que yo pondría acá arriba. X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 igual a 1. Este es el plano pi. Ahí no están ni A, ni B, ni C. Y yo quiero la distancia al punto P sub 1, la distancia al punto P sub 1 que tiene coordenadas 3, 4 y 5. Entonces, en mi sistema de ejes coordenados cartesianos, vamos a cortar a X en 2, ahí lo vamos a cortar en 3, y a Z lo vamos a cortar en 4, por acá arriba. Entonces ahí vamos a tener ¿qué cosa? Las trazas del plano. Pero el punto 3, 4, 5 es 3 con 4 y 5 unidades para arriba. Entonces la distancia que yo quiero medir va a ser perpendicular al plano S. Ahora yo tengo la forma de encontrar las direcciones. ¿Cómo? Y tengo que encontrar la ecuación del plano. ¿Cuál es el común denominador entre 2, 3 y 4? 12. Multiplico todo por ¿cuánto? Por 12. Entonces, 12 dividido en 2 me va a dar 6. 6x más 12 dividido en 3, 4. 4y más 12 dividido en 4, 3z. Y 12 por 1, 12. Lo paso para el otro lado y me queda ¿qué cosa? La ecuación general del plano. ¿Qué hice? Multipliqué miembro a miembro por ¿cuánto? Por 12. ¿Por qué por 12? Porque es el común denominador. Se simplifica el 2, simplifica el 3, simplifica el 4 y me queda el 12 del otro lado. Ese 12 lo paso restando. Esa es la ecuación del plano. El vector 6 en X, 4 en Y y 3 en Z, 6 en X sería 2, 4, 6 por acá en X, con 4 en Y, y con 3 unidades hacia arriba, vamos a suponer que esas 3 unidades son aproximadamente esto. Acá está el vector normal. Este vector es el vector normal. Es perpendicular a quién, al planito ese. A esa porción de plano. Entonces la distancia se mide ¿de qué forma? En forma perpendicular. ¿Cuánto vale? Y tengo que reemplazar en la fórmula. Entonces reemplazar en la fórmula significa que vamos a reemplazar allí y vamos a decir la distancia para ese ejemplo va a ser igual a vale 6 por X1 que vale 3 más B vale 4 por I1 que vale 4 más C que vale 3 por Z1 que vale 5 más D, pero D vale menos 12. Todo esto sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. O sea, 6 al cuadrado 36, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9.
Entonces, 18, 4 por 4, 16, 3 por 5, 15, menos 12 sobre la raíz cuadrada de 16 más 9, 25, y 25 más 36, 61, raíz cuadrada de 61. 18 más 16, 34, más 15, 49, menos 12, 37, sobre la raíz cuadrada de 61. ¿Cuánto me tiene que dar eso? Algo así como la suma módica de 4,73 sería el resultado. 4,73 aproximadamente. De nuevo, ¿qué tendría que hacer? Escribir la ecuación del plano. La ecuación del plano, 6x más 4y más 3z menos 2 igual a 0. Graficar ese plano. El punto. Entonces ustedes van a tener el plano y el punto acá. No va a estar frente a ustedes. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que empezar a girar el sistema hasta que el plano se vea de canto. Y una recta que una el punto con el plano y sea perpendicular. O sea que puedan apreciar ustedes los 90 grados. Van a girar hasta que quede perpendicular a ustedes el plano, van a ver una sola línea del plano y van a poder apreciar la distancia. En la escala que estén trabajando en ese graficador. No hay otra alternativa. Lo peor que nos puede pasar es que todo el numerador dé 0. ¿Qué pasa si el numerador da 0? Y significa que el punto pertenece al plano. Entonces la distancia del punto al plano es 0. Eso es lo peor que les puede ocurrir. O lo mejor. El asunto es que esa sería la interpretación. Si me da negativo, no pasa nada. Lo tomamos en valor absoluto porque la distancia siempre tiene que ser positiva. En realidad que dé negativo es porque este punto está del otro lado del plano, el vector normal apunta para allá, entonces la proyección está negativa, pero ese valor de la proyección que sea negativo, porque es el producto escalar, es solamente una cuestión que limitamos a que es en valor absoluto, se acabó. No hacemos ninguna interpretación para dónde va el vector, para dónde va el otro vector. Esto es muy parecido a la ecuación de la recta, que decía x más b más c igual a 0, y sacamos la distancia a un punto en el plano, y hacíamos lo mismo, el producto escalar, nada más que ahora agregamos una variable más. Pero la fórmula es exactamente la misma que distancia de un punto a una red. En el plano, en R2. En R3 tiene una fórmula parecida, la distancia de un punto a un plano. Después, en R3 vamos a ver distancia de un punto a una recta, ya no va a ser parecida. Se los aclaro ahora, porque cuando llega el parcial, cuando llega la evaluación, se confunden las fórmulas. Y no se acuerdan cuál de las fórmulas es, y aplican a veces cosas inconsistentes. ¿A qué me refiero? Que estoy trabajando en el plano, x, y, no puedo poner algo con 3 variables, como esta fórmula. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación de esas fórmulas. Tengo que recordar, así van a ir saliendo un montón de fórmulas que ustedes tendrán que ir memorizando por ahora. Así calculamos entonces la distancia de un punto a un plano. Y ahí tendremos muchas posibilidades diferentes para interpretar diferentes ejercicios. En la parte práctica, donde termina la unidad de plano, hay una autoevaluación que ustedes pueden hacer. Vamos a hacer
Un ejemplo como para hacer un repaso de todo. Dice el ejercicio en el punto 2.28. Calcular la distancia desde el punto de intersección de los planos alfa y beta y delta al plano que pasa por los puntos A, B y C. A la pelotita. Vamos a escribirlo acá. Porque son muchos datos. Entonces, en el libro dice, recuerden que esto está, 2.28 está en el libro y está la respuesta. Dice, calcular la distancia. La distancia. Desde el punto de intersección de los planos. Me dice que un plano alfa tiene ecuación 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Un plano beta que dice z igual a 4. Y un plano delta que dice 2x menos y igual a 0. Tres planos. Al plano, la distancia desde el punto de intersección de estos tres planos, al plano que pasa por tres puntos. A, 1, 1, 1, B, 1, 0, 1, C, 2, 1, 3. Un solo ejercicio. Ese punto 2.28, buscan al final de la página, están todos los ejercicios resueltos, los de esta guía, y el 2.28 dice 8 sobre raíz de 5. Dato, la respuesta de todo este ejercicio, dice 8 sobre raíz cuadrada de 5. Tampoco vamos a confiar, ¿no?, en la respuesta porque hay algunos errores. Lo vamos a ver si llegamos, y si no, vamos a justificar por qué no llegamos. Desde la intersección, desde el punto de intersección de los tres planos. Tres planos se cortan en un punto, en el mejor de los casos. Piensen en la pared, en el techo y en la pared de costado que tienen ustedes en su habitación. Hay un punto donde intersecan los tres planos. ¿Sí? Levanten la vista, miren ese ángulo triedro, en ese lugar donde confluyen los tres planos. Ese punto de intersección de tres planos. Desde ese punto a un plano que pasa por tres puntos. O sea, yo tengo tres puntos, tengo que encontrar qué cosa estos tres puntos. Un plano que apoya ahí. Los otros tres planos se cortan en este punto. Yo tengo que calcular la distancia de este punto a este plano. Pero tengo que encontrar la ecuación del plano también. O sea que el ejercicio es completito. Veamos. Estos tres planos que se cortan en uno solo, dice que z vale 4. Listo. No hay z arriba, no hay z abajo. Z igual a 4, ¿qué es? ¿Qué plano es ese? ¿Existe el plano z igual a 4? Sí, ¿verdad? Z igual a 4, dicen 1, 2, 3, 4. Todos los puntos del plano beta tienen altura igual a 4. Quiere decir que el plano, ¿cómo es? Paralelo al eje Y, paralelo al eje X. Por lo tanto, es paralelo al piso. Podríamos extenderlo un poquito más. Este plano, z igual a 4, ¿qué pasó?
Eso es una porción del plano. Ese plano es paralelo al piso, tiene la traza frontal paralelo al eje Y y la traza de perfil paralelo al eje X. No lo corta el eje X, no lo corta el eje Y. Corta Z en el punto 4. Si divido todo por 4, me queda 1 y Z sobre 4. No hay X, no hay Y. No corta el piso. O sea que ya tengo un plano horizontal. Y 2X menos 3Y menos 6 no tiene Z. ¿Qué significa que no tiene Z? ¿Cómo, profe? El plano alfa dice 2X menos 3Y menos Z igual a menos 6 igual a 0. ¿Tiene Z? No, porque Z valdría 0. No, Z vale 4. Esto es muy interesante lo que ustedes acotan y por qué. Que en la ecuación no figure Z no significa que vale 0. Porque en la ecuación general del plano, que yo doy siempre, dice AX más BY más EZ más D igual a 0. Y yo digo que C vale 0, entonces anula el término en Z. Pero no digo que Z vale 0. Si no está en la ecuación Z, ¿qué valor puede tomar Z? Cualquiera. Porque no está en la ecuación. No es que no existe. De la clase anterior, de la primera clase de planos, dijimos, a ver, ¿qué planos característicos son? ¿Qué pasaba cuando no existía Z? Entonces tenía la ecuación de una recta en X y en Y. Quiere decir que esa ecuación de esa recta podría ser esta recta. Pero no lo es. Supongamos que es esta recta. ¿Y qué significaba entonces que tenía una recta en ese caso? Que yo podía encontrar la ecuación segmentaria, entonces encontraba dónde cortaban Y y dónde cortaba X, encontraba P y Q. Traza horizontal. Si no está Z, por lo tanto no existe la intersección con Z, porque la ecuación segmentaria X sobre P más Y sobre Q más Z sobre R igual a 1, no está esto, porque no hay Z. ¿Qué significa que no hay Z? Que no lo corta el eje Z. ¿Por qué no lo corta? Porque es paralelo a él, o sea, es un plano que está vertical, está paradito ahí. ¿Se entiende o no? Un plano que no tiene Z, un plano cuya ecuación no figura Z, es porque el plano es paralelo al eje Z. O sea que en el plano XZ no habría una traza. Sí, acá está, en XZ está esta traza. En ZI está esta traza. Traza frontal, traza de perfil y traza horizontal. ¿Corta el piso? Sí. ¿Corta esta pared? Sí. ¿Corta esta pared lateral? Sí. Es como si vos te fueras al rincón y pararas en diagonal una puerta así vertical. A ver si puedo inventar algo acá. Miren que tengo un despelote. Después me van a retar. Cierro el mueble. Giro la pantalla. Muy girado. En esta parte que ven ustedes acá, tengo este plano que es perpendicular a este plano, que es el plano del pizarrón. Si yo paro acá una tabla vertical, sería paralelo al eje Z. Tener algo acá en forma vertical.
¿qué estaría cortando? Estaría cortando a un plano y al otro plano, ¿dónde? En esta línea, esta es la traza. Esta traza va a ser paralela al eje Z. Esta traza va a ser paralela al eje Z. Y al piso lo va a cortar en una línea, que es esta línea que estoy marcando acá yo. O sea, volvemos, ¿no? Es esta línea. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar con 2x menos y igual a 0. Con la diferencia que como no hay término independiente, el plano es paralelo al eje Z, pero cortan el origen de coordenadas, porque si x vale 0 y vale 0, se satisface para este punto. Es un plano que está contenido en el eje Z está contenido en ese plano. El eje Z está contenido, se puede ser un plano así, donde el eje Z pertenece al plano. Todos los puntos que hay allí, ¿sí? Del eje Z total, acá no hay figura ningún Z. El asunto es que esos tres planos se cortan en un punto. Tengo dos planos verticales, porque no figura Z, son paralelos al eje Z. Entonces usted lo que tiene son dos planos perpendiculares al piso. Se cortan. ¿Sí? ¿Y a dónde van a parar esos dos planos ahí arriba? Hasta Z igual a 4. Entonces Z igual a 4 que tengo el techo. ¿Cuál es el techo? Este que está acá. Esto es lo que tienen ustedes. Un plano vertical, el negro que es vertical, y el blanco que está arriba que es Z igual a 4, que es paralelo al piso. Ese es el punto de intersección. Del cual, ¿qué es lo que conocen? Z igual a 4. ¿Cuánto valen las coordenadas de X y de Y? Y es muy fácil, las coordenadas de X y de Y valen lo que me determine el sistema de ecuaciones. O sea, esto que era 2x menos y, me define qué cosa. Este con este un sistema, 2x menos 3y igual a 6, 2x menos y igual a 0. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a definir el x y el y. Resto, miembro a miembro. Entonces 2x menos 2x se va. Menos 3y menos y. Menos con el menos se hace más. Menos 3 más 1 menos 2y. 6 menos 0, 6. ¿Cuánto vale y? Menos 3. El menos 2 pasa dividiendo y vale menos 3. ¿Cuánto vale x? Bueno, despejo 2x igual a y, porque menos y pasa como más y. X igual a y, pero y vale menos 3. Y el 2 que estamos multiplicando pasa dividiendo. Entonces ya sé que z vale 4, que y vale menos 3 y que x vale menos 3 medio. Ese es el punto de intersección de los tres planos. ¿Por qué? Porque satisface las tres ecuaciones. Yo reemplazo el x acá por menos 3 medios, se simplifica el 2 con el 2 y me queda menos 3. Reemplazo el y que vale menos 3 por menos 3 más 9. Entonces, menos 3, menos 6, menos 9, más 9, 0. Reemplazo el x que vale menos 3 medios, se simplifica el 2 y me queda menos 3. Pero y vale menos 3, con este menos se hace más 3. Menos 3 más 3, 0. Reemplazo el x y el y acá. ¿A dónde lo reemplazo? En ningún lado. Entonces, ¿cuánto vale z? 4, porque no hay otro valor de dónde sacar. ¿Vamos bien hasta ahí? Hemos encontrado solamente la intersección entre estos tres planos, donde ya estaba definido el valor de z, y tenía que calcular entre el plano alfa y el delta, cuáles eran los valores de x y los valores de y. Como eran dos planos verticales, tenía que definir las coordenadas del punto en x y en y, porque los dos planos eran paralelos al eje z. Ahora me falta definir la ecuación del plano que pasa por tres puntos. ¿Qué había que hacer?
Y con esos 3 puntos había que generar un vector, otro vector, entonces teníamos un vector y otro vector. Producto vectorial me definía el vector normal. Y después un punto genérico. Entonces, teníamos el genérico, con el punto genérico hacíamos AP. Entonces, X menos 1, punto y coma, Y menos 1, Z menos 1. Porque el punto tiene coordenadas X y Z, un punto genérico. Después hacemos el vector AB. 1 menos 1, 0, 0 menos 1, y 1 menos 1, 0. Y también podemos hacer el vector BC o el vector AB o el vector AC. Hacemos AC o no, cambiemos y hagamos BC. Y tenemos en 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. Ya tengo 2 vectores y este otro que pertenece también al plano. Entonces el producto vectorial de AB con BC me da un vector normal. Y ese vector por otro vector que era genérico y que estaba en el plano, igualado a 0, nos decía que la ecuación del plano tenía X menos Y, 1 menos 1, Z menos 1, y abajo las componentes, 0 menos 1, 0, 1, 1 y 2. Y esto aquí había que igualarlo a 0, porque el producto mixto entre esos 3 vectores me tenía que dar 0. ¿Por qué? Porque los 3 vectores eran coplanares. ¿Estamos de acuerdo? Definía vector AB, BC, AB, BC y otro vector que estaba en el mismo plano. El producto de esos 3 vectores en el mismo plano tiene que estar igualado a 0. Resolvemos ese sistema y con ello definimos la ecuación del plano. Bien. Definamos entonces. Vamos acá arriba. X menos 1. Tapo fila y tapo columna. Menos 2 menos 0. O sea, menos 2 por X menos 1. Y menos 1. Más Y menos 1. Que multiplicaba contra diagonal 0 por 1, 0, 0 por 2, 0. 0 menos 0, 0. Se cancela todo, 0 por todo es 0. Más Z menos 1. Que multiplica a quién? 0 menos menos 1. O sea, como esto es 0 y le resto 1, menos 1 me queda más 1. Por 1. Y todo eso aquí tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos menos 2x más 2, distributiva. Esto se hizo 0. Z por 1 es Z, menos 1 por 1 es menos 1, y esto es igual a 0. O sea que me dio menos 2x más 0y más Z más 1 igual a 0. Agrego el 0y para que no se confunda. El y desapareció. 0 por y, 0y. Este es un plano que debe contener a los 3 puntos. ¿Cómo verifico eso? Bueno, verifico, me fijo. Si el 1, 1, 1 satisface, X vale 1, Y vale 1, pero por 0 se hace 0. Z vale 1, 1 más 1, 2, y menos 2 por 1 es menos 2 más 2, 0. Si es el 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1 más 1, 2 y menos 2, 0. Si es 2, 1, 3, 2 por 2, 4, me queda menos 4. 0. Y este vale 3, 3 más 1, 4, 4 menos 4, 0. Se satisface para los 3 puntos. Por lo tanto, esta es la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Y tengo que calcular la distancia al punto que es la intersección de los 3 planos.
que era x que vale menos 3 medios, y que vale menos 3, y z que vale 4. Entonces tengo el ejercicio que es distancia del punto de intersección de estos tres planos al plano que pasa por 3 puntos. Que es formulita A por x1 más b por y1 más c por z1 más d sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Reemplazamos esos datos. A vale menos 2. X1 vale menos 3 medios. Más B. B vale 0. Por menos 3, 0. Más C. C vale 1. Por Z1 que vale 4. Más D más 1. Todo sobre la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado que es 4. Más 0 al cuadrado que es 0. Más 1 al cuadrado que es 1. Entonces, esto en valor absoluto nos dice, acá era más 1, esto nos dice, y este 2 con este 2 se simplifica, el menos con el menos se hace más, 3, el espacio. 0 por 3, 0. 1 por 4, 4. Más, acá no se lo ve ahí en la pantalla, es más 1. ¿Sobre cuánto? Sobre la raíz cuadrada de 4 más 1, 5. 3 más 4, 7, más 1, 8. 8 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto tenía que dar? 8 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? En algún lado había anotado la respuesta. 8 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto nos dio? 8 sobre la raíz cuadrada de 5. Por eso es importante que hagan los ejercicios de la autoevaluación que hay al final de cada capítulo, porque esos ejercicios les permiten a ustedes corroborar la respuesta. En algún ejercicio van a ver que no les coincide si es que lo hacen bien, porque había un par de errores, ahora no recuerdo cuáles eran, pero los jefes de trabajos prácticos sí se deben acordar porque ellos llevan la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Fíjense que la duda se plantea ¿dónde? La duda se plantea siempre en la intersección de los planos. En la interpretación de cómo están los planos respecto de los ejes o respecto de los planos. A ver, vamos a buscarlos a ustedes. Vamos a tomar en el grupo una foto. Yo voy a colocar allí en la foto ese ejercicio y lo vamos a subir al grupo. ¿Qué es lo que pretendo? Que ustedes hagan el ejercicio por vuestra cuenta propia y que a partir del ejercicio puedan corroborar si están haciendo bien los cálculos o no, si están usando bien la calculadora o no. Todos los ejercicios que puedan. Ejercicios, si tienen respuesta, mejor, para que puedan corroborar. ¿Dudas? Díganme si tienen alguna duda. O sea, si es lo que yo presiento, a pesar de que no los tengo cerca, supongo que la duda, cuando yo les pregunto, es cómo están los planos, si están paralelos, si están perpendiculares, ¿qué significa? ¿Dónde salió el 401? Eso me pregunta el alumno.
Axi. 4 más 0 más 1. Ah, la pelotita. ¿Y dónde dice 4 más 0 más 1? Y en la raíz cuadrada, profe, del D. Ah, no entendía. Ah, ahora lo veo. Yo estoy mal ciego. Perdón. Acá está. Acá dice raíz cuadrada de 4 más 0 más 1. Porque la fórmula dice la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y el plano que tú tienes es, acá arriba, menos 2x más 0y. ¿Te acuerdas que cuando desarrollamos y expresamos el plano nos daba menos 2x más 0y más z? Entonces a vale menos 2. Elevado al cuadrado es más 4. b vale 0. Elevado al cuadrado es 0. Y c vale 1. 1 al cuadrado es 1. Ahí sale el 401. De haber tomado A, B y C, A, B y C, y cada uno de ellos haberlo elevado al cuadrado. La suma me da 5 y obviamente la raíz cuadrada es 5. Discúlpame. No lo veía al 401. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Les decía entonces que lo que yo estoy intuyendo por los silencios de ustedes es que cuando les pregunto, para que me digan qué interpretan cuando ven una ecuación, dudan. ¿Por qué? Porque todavía no tienen en claro qué representa cada ecuación. ¿Qué pasa cuando le falta una variable? ¿Qué son las trazas? ¿Qué son las intersecciones? Tanto de los planos con los planos coordenados, ¿bien? En identificar cada una de las trazas. Bueno, esto es cuestión de tiempo y de práctica. Y si a eso le sumamos el graficador, mucho mejor aún. ¿Alguna otra pregunta? Yo los corto acá porque en 10 minutos tengo que empezar con electromecánica. Ustedes creo que tienen clase a las 7 del laboratorio, yo a las 6:30, así que vayan a tomar el té o la lechita o el café con leche y nos vemos entonces, si Dios quiere, la semana que viene. Buen fin de semana, estudien, no se dejen estar porque se vienen los parciales. Muy bien, doy por finalizada la clase. ¿Nadie quiere preguntar nada? Profe, ¿No? ¿cuándo sería No, profe. ¿Cuándo sería? la fecha de examen? Y yo creería que va a estar rondando allá por ustedes el 27 rinden física. La otra semana de junio, en matemática iban a rendir este sábado, pero me dijeron que lo pasaban para el otro sábado, 30, ¿En serio, profe? ¿no? ¿En serio que lo pasan para el otro sábado? No sé, Casi hecho que me caiga de la cama, profe. no sé si van a rendir este sábado. Yo sé que tenían fecha para este sábado análisis. Sí. No les cambiaron la fecha. No, profe. Bueno, entonces rinden el sábado. Lo que rinden la semana que viene es física. Sí, Y el miércoles. La tenemos parte física. práctica, tengo entendido. ¿qué cosa? La parte De, práctica. de física. Y la otra semana rinden la parte teórica de física, que serían los primeros días de junio. Así que la semana siguiente, que sería la segunda semana de junio, vamos a poner el parcial de álgebra, parte práctica. ¿Estamos? No recuerdo ahora, a ver si veo el calendario.
Antes sabía salir el calendario, ya no sale, ahí está. Mayo, junio, sábado 6 de junio. Y esa semana rinden física teórico, así que probablemente sea el 13, sábado 13 de junio. Agéndenlo. Profe, ¿qué temas entrarían en su examen? Por ahora solamente vectores y recta. Plano, creería que no, pero vamos a evaluar con los JTP, a ver cómo van los otros dos JTP. Ustedes ya están Bien, haciendo profe. práctica de plano. Y en plano ya estamos en R cubo. Bien. Entonces vamos a ver cómo están los otros JTP, a ver si entra o no entra plano. Por ahora, vectores y rectas sí o sí. Y quedaría pendiente ver si va a entrar o no en la unidad de plano. ¿Estamos? Entonces vayan agendando para el sábado 13 de junio, por si algún otro profesor les pregunta algo, si ese sábado nosotros rendimos álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vamos a Ok, poner. profe. Bueno, Profe, ¿sería álgebra teoría o álgebra práctica? práctica. Ah, bueno, gracias. De nada. Nos vemos entonces. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos, profe, que tenga buen fin de. Profe, igual. Chao, chao.